Buenas tardes a todos. Esta tarde nos acompaña, pues para nosotros aquí en el campo, una de las figuras más importantes a nivel nacional y por qué no hasta internacional dentro del ámbito del estudio de las ciencias criminológicas. Créanme que para mí es un verdadero placer tener al doctor Luis Rodríguez Manzanera esta tarde con nosotros, platicando de muchas cosas que sin duda sé que van a ser interesantes para ustedes en su formación como futuros criminólogos. Y esto más allá de ser una conferencia con todo el protocolo y demás, decidimos manejarlo como una charla informal, una plática entre amigos, donde tenemos esta oportunidad de poder platicar con el doctor. Entonces, doctor, le doy la más cordial bienvenida a nombre del Campus Puerto Vallarta, a nombre de Universidad Vizcaya, que nos honre con su visita esta tarde. Y voy a ceder el uso de la palabra al maestro Roberto Martínez, quien es nuestro coordinador de criminología, para que nos haga el favor de dar lectura a la parte curricular del doctor Rodríguez Manzanera. Un fuerte aplauso, muchachos, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, muchachos. Tengo el placer de presentarles a nuestro acompañante de honor el día de hoy. Él es mexicano, tiene una licenciatura de Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, una licenciatura en Psicología por el Colegio de Psicología de la Facultad de Psicología y Letras de la misma universidad. Tiene un doctorado en la Universidad de Roma, un diploma de Criminología Clínica también en Italia. Asistió y aprobó el curso de perito criminalista en la Procuraduría General de Justicia del DF y un curso de interrogatorio criminal y polígrafo en el Banco de México. Ha sido director general de Asuntos Jurídicos y en la Facultad de Derecho, secretario del Doctorado de División de Estudios Superiores, consejero técnico y director del Seminario de Derecho Penal. Es profesor titular de Criminología en la UNAM desde 1969 y en la Universidad de La Salle desde 1973. Ha impartido diferentes cursos en universidades de la República, en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del DF y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIP, en la Ciudad de México. Cuenta con más de 120 artículos publicados en revistas especializadas, más de 15 libros, entre los que destacan Criminología, Victimología, Criminalidad de Menores, Clásicos de la Criminología, Criminología Clínica, etc. Entre las sociedades científicas nacionales a la que pertenece se puede mencionar como académico de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, la Academia Mexicana de Criminalística, y es presidente actualmente de la Sociedad Mexicana de Criminología, miembro de la Sociedad Mundial de Victimología, delegado nacional y miembro del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Criminología y secretario general adjunto de la Sociedad Internacional de la Defensa Social. Fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle, dirigió Academia Nacional de Seguridad Pública de la República Mexicana y actualmente es presidente del Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica, a la que Universidad Vizcaya con orgullo pertenece. Y en el Sistema Nacional de Investigadores se le ha otorgado el nombramiento de investigador nacional. El INACIPE le ha otorgado grados de honoris causa, doctor y de investigador emérito. La Sociedad Mundial de Victimología también le ha dado un reconocimiento. En fin, muchachos, les pido de nuevo un fuerte aplauso para recibir de nuevo cuenta al doctor. Pararme porque no los veo allá. Estamos acá. ¿Sí? Bueno. Muy buenas tardes a todos ustedes. En realidad no, el compromiso, el acuerdo que tuvimos no es venir a dar una conferencia, menos una conferencia magistral, etcétera, etcétera, sino a charlar un poco con ustedes, a oír sus preguntas, sus preocupaciones. Como sabrán, yo quiero mencionar, tenemos ahora acá en Puerto Vallarta una reunión de una gran importancia porque hemos formado una asociación que en realidad es jurídicamente un Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza
criminológica a la que desde luego pertenece su universidad. Además, en esta ocasión es la anfitriona, es una reunión cerrada, por eso no los puedo invitar, asisten nada más rectores, directores de las diferentes universidades, institutos, academias que imparten grado en criminología. De todas maneras, somos una treintena de instituciones. Ha crecido extraordinariamente la criminología en todo el país, quizá por razón natural, ¿no? Ahorita lo que necesita el país es una tranquilidad, una resolución a problemas que solamente lo puede dar en gran medida la criminología. Y entonces en esto estamos tratando de hacer un programa único, intercambiando ideas. Ya se inició un intercambio de profesores y de alumnos para los diversos campos, etcétera. Tenemos una gran cantidad de proyectos, de manera que esa es la razón por la cual estamos ahora acá. ¿Qué les podría decir? Bueno, como pudieron oír, yo he dedicado toda mi vida a la criminología. Nunca tuve ningún problema vocacional. Yo creo que desde secundario o prepa, que leía novelas policíacas y Sherlock Holmes y Agatha Christie, me vino esta orientación hacia la criminología. Tuve la suerte efectivamente de estudiar en la UNAM y luego con 2 títulos ganar la beca para la Universidad de Roma, que en aquella época era el centro mundial de la criminología. Era una época en que los criminólogos hablaban en italiano. Ahora no sé si para bien o para mal hablan en inglés. Y bueno, he sido un afortunado en este sentido, ¿no? Y me da, bueno, un enorme gusto de verse que aquí no solamente hay estudiantes de criminología, sino también de derecho, que tenemos que ser 2 profesiones hermanas, no confundirlas. Son 2 cosas diferentes, son ciencias y estructuras diferentes, pero estamos en un momento importante, creo que es un momento clave en el país, ya que, como todos ustedes saben, hay una gran, por lo menos tentativa, de reforma en todo el área penal, en todo el área procesal, es decir, en todo el área de justicia, ¿sí? Hay un cambio que ordena la Constitución. Ahora los juicios tendrán que ser orales, presenciales, acusatorios, muy rápidos, pero esto no se va a poder hacer, estoy segurísimo de eso, esto no se va a poder hacer sin criminología. No hay forma de hacerlo, no hay forma. Entiéndase bien que no estamos planteando en forma alguna que ahora sean los criminólogos los que hagan justicia. No, nuestra función es muy clara. Ya, sobre todo los que están estudiando criminología, habrán visto que interesante como uno de los grandes, Luis Jiménez de Azúa, que para muchos no es uno de los grandes, es el más grande penalista español de la historia. Y él dijo, se le ocurrió decir un día, que la criminología era la ciencia del futuro. Y no solo eso, cuando Sebastián Soler negó que la criminología fuera ciencia, Jiménez de Azúa dijo: la criminología no solamente es ciencia, es la ciencia del futuro,
y en el futuro se tragará al derecho penal. Y desde entonces, bueno, se armó la guerra, ¿no? Los juristas, los penalistas empezaron a ver con miedo a la criminología porque se los iba a tragar. Y por favor, no hay nada de eso, no nos vamos a tragar nada. Además, piensen nada más un momento, tragarnos el derecho penal, la criminología moriría de indigestión. No, por favor, no. Pero tampoco debe de pasar lo contrario. Lo que ha estado pasando en México, y es muy preocupante, y estamos realmente preocupados, ha sido el camino contrario. El derecho penal se está tragando a la criminología. Todo se quiere resolver con derecho penal. Todo se puede resolver con aumento de penas. Y hemos caído en una verdadera locura, ¿no? Si no fuera algo tan grave, yo diría que con todo respeto, que los señores legisladores, diputados, senadores, etcétera, si no fuera tan grave lo que están haciendo, darían así como ternura, ¿no? Es que vamos a subir a 20 años, no, mejor a 30, no, échale 50, no, mi partido dice que mejor 100, no, pues el mío dice que 150 años de prisión, y con una inocencia brutal creen que eso es solución, creen que la solución es el derecho penal, y el derecho penal está hecho para otra cosa. Uno de los clásicos decía, en realidad el derecho penal es el derecho defensor de los delincuentes, y es cierto, es lo que nos dice hasta dónde puede llegar el Estado, y hasta ahí. Subir las penas no soluciona absolutamente nada. Es más, los criminólogos sabemos que un aumento desmedido de penas va a provocar tarde o temprano un aumento en la gravedad del delito y un aumento aún cuantitativo de la criminalidad. Si no recurren a los criminólogos, están acorralados, no va a resultar la reforma penal. Ahora, entendamos bien cuál es la función. Toda la reforma penal, estoy hablando de la procesal, ¿no?, está construida alrededor de algo que se llama teoría del caso. Lo más probable es que ya se nos están enseñando. Teoría del caso. Ahora, lo que tiene que desarrollarse en el juicio es una teoría del caso. El Ministerio Público trae su teoría del caso, la defensa trae su teoría del caso. ¿Y qué es esto? Que muchos lo tienen como un gran descubrimiento. ¿Qué es la teoría del caso? La teoría del caso no es más que lo que los criminólogos llamamos desde hace un siglo criminogénesis y criminodinámica. Y ya la descubrieron. Bueno, ok, lo que sabemos hacer es criminogénesis y criminodinámica. ¿Qué es esto? Poder explicar acá, en el mundo fáctico, en la realidad, qué sucedió. ¿Sí? Resolver aquellas preguntas que ustedes están aprendiendo a resolver, que algunas las resuelve la criminalística, sí, qué, cómo, cuándo, dónde, y otras las resuelve la criminología, ¿sí? ¿Para qué? ¿Por qué? Y todos nos tenemos que reunir para resolver la gran pregunta final. ¿Quién? Es el de cacería. Además es preciosa la criminalística, no solamente es un arte, sino es un verdadero deporte, ¿no? La cacería. Pero no me refiero a cazar un venadito con un 30-06 con mira telescópica, eso no es deporte, por favor. La cacería humana es la única que sirve. Y por favor, no se piensen en andar cazando ratas, ¿no? No estoy pensando de oficial mayor para arriba. Esa es cacería. Ahí sí, para que vean, ¿no?
Y ahí es donde funcionamos bien. Pero de todas maneras, todo esto que hacemos, toda esta construcción de la teoría del caso, no es más que un esqueleto al que en principio lo macizamos y luego le vamos poniendo carnita, ¿no? Hasta que logramos tener aquella explicación total. Pero eso no sirve de nada, ese es un cuerpo desnudo, que si lo llevan ustedes a juicio, eso no sirve de nada. Ahora es donde vienen los juristas que van a vestir ese cuerpo desnudo con algo tan complejo como es el lenguaje jurídico y el ropaje jurídico. ¿Qué estoy tratando de decir? Que las pruebas, por bien jurídico y se presentan, no sirven. Y por otro lado, toda la argumentación jurídica, si no tiene pruebas, no sirve. Están, como dirán ustedes, en el rollo total. Esto es lo que nos está avecinando en lo que ya estamos. Ahora, de aquí quiero plantear una cosa muy clara. Uno de los grandes trabajos que tenemos ahorita en criminología, que tanto hemos platicado acá con sus maestros, es tratar de salirnos un poco del sistema penal, ¿correcto? Porque cuando se empieza a pensar en criminología y en criminólogos, se piensa en cárceles, se piensa en policía. Ahora, con esta apertura, se piensa en juicios, pero tenemos que hacer un esfuerzo por romper esto, ¿no? El criminólogo del futuro creo que va a estar cada vez menos en la cárcel, en la policía, aún en servicios periciales, etcétera, y más en comunidad. Esta misma reforma está abriendo campos. Lo que ha dicho, lo volvió a repetir ayer el presidente de la República, y desde que tomó posesión está hablando de prevención. Sí, pero prevención ¿cómo? ¿Con qué? Y sobre todo ¿quién? Y el profesionista realmente equipado para hacer prevención en materia criminal, pues es el criminólogo. Y está sucediendo que, bueno, a veces uno es persona non grata, ¿no? No me quejo mucho porque sí me han invitado allá al Poder Legislativo y yo allí en el Poder Legislativo me siento como en mi casa, ¿eh? Nadie me hace caso. Lo ven uno y le dicen, mire, sí, qué interesante. A ver, ¿qué van a hacer en la ley de prevención? Subir las penas. Es tiempo perdido, ¿no? Hay una buena ley de prevención de la violencia y del delito, está bien hecha, pero esa ley no se puede aplicar si no es con criminólogos. ¿Con qué piensan hacerla, no? Entonces, tenemos que ocupar los lugares de prevención, no tiene remedio. Toda la reforma habla de medidas alternativas. Quienes pueden hacer medidas alternativas son los criminólogos, con todo respeto a mis colegas psicólogos, pero para mediación, por ejemplo, aún para arbitraje, por ejemplo, etcétera. Todo esto que es el camino hacia la justicia transicional, el profesionista que está equipado es el criminólogo. Los criminólogos deberían de estar mucho más en las fábricas, en las escuelas, en los barrios, aún en las iglesias, etcétera, más que en las cárceles, es decir, en el área prevención. Cuando nos falla la prevención, bueno, ni remedio, entonces sí nos vamos al juicio, y entonces sí nos vamos ya a lo que puede ser tratamiento a toda esa área, que en mucho es mi área, que es la criminología clínica, es donde la cuestión es interesantísima, ya el cara a cara con el delincuente, y a intentar todo esto que es el tratamiento y todo esto que es
la terapia, etcétera, etcétera, aunque hay gente que lo duda, pero en fin. Esta es mi segunda gran meditación para esta tarde. La tercera, hay un fenómeno en el que noto que hay una enorme confusión, porque así en general, aún los políticos, aún los periodistas, etcétera, siguen hablando del aumento de la criminalidad. Y ahí hay una confusión que tenemos que analizar muy bien, porque todo se está planteando como un aumento cuantitativo. Hay más homicidios, hay más secuestros, hay más violaciones, hay más robos, hay más asaltos, y no se han dado cuenta que el problema no es tanto cuantitativo, es cualitativo. Si el problema fuera nada más cuantitativo, lo resolvemos cuantitativamente, que es lo que están intentando hacer con una torpeza bárbara, ¿no? O sea, si lo que hay es más delito y más homicidios y más robos, ¿qué necesitamos? Más policías, más patrullas, más armamento, etcétera. Y lo que sucede es que en el arranque de este siglo, empezó ya desde el siglo pasado, pero fue muy notable en este siglo, el cambio es cualitativo. Cuando hay un cambio cualitativo tan profundo, da como resultado un cambio cuantitativo. Lo que tenemos que atacar es el cambio cualitativo, no tanto el cuantitativo. Y bueno, ¿cuál es ese cambio cualitativo? Ahora que me inviten, tengamos unas 4 horas, se los explico, ¿no? Pero lo captamos, y ustedes, sobre todo los de criminología, lo están captando. Es globalización, es tecnología. Recuerdo cuando estuve en lo que acá llamamos C4, en el centro de comando, cómputo, etcétera, de la policía española, está en el Escorial, edificio precioso, y me decía el mero jefe de los C4, es decir, de la inteligencia, fíjense nada más lo que nos está pasando. Nosotros tenemos la mejor policía comunitaria posiblemente del mundo, y es cierto, tiene muy buena policía comunitaria, esta policía de proximidad, ¿no? Y lo que nos está pasando es que ya tenemos nuestra policía de proximidad, perfecto, ya los tenemos en las calles, ya están en contacto con la población, y ahora resulta que la verdadera criminalidad no está en las calles, está en el ciberespacio, ¿no? Que empiezan a formar una tremenda policía cibernética, porque los casos graves de pornografía, los casos graves de fraude, los casos de de tráfico, están en el ciberespacio, y nosotros estamos acá abajo, ¿no? Esto es lo que les da a entender un cambio cualitativo tremendo, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Que si tenemos un cambio cualitativo tan fuerte, tenemos otro tipo de criminalidad y tenemos otro tipo de criminales. Ahorita, si lo están estudiando, hijo, qué problema con lo de profiling, ¿no? De profilaje, de perfiles. El perfil, que era bueno, el perfil que habíamos construido para fines del siglo pasado, por ejemplo, del cibercriminal, no tiene nada que ver. Cambió radicalmente, ¿no? Aquella idea de que era un muchacho de clase media, no tiene nada que ver. Y los perfiles en sí nos van cambiando. Nos quedan algunos perfiles muy primitivos de ciertos criminales seriales, pero que están en ese nivel, ¿no? Están en ese nivel. Los otros perfiles, qué difícil empezar a construirlos porque nos van cambiando.
nos van cambiando, porque ya tenemos otro tipo de criminalidad y otro tipo de criminales. Conclusión, lo que necesitamos es otro tipo de criminólogos. ¿Sí me explico? Yo entiendo, lo hago consciente, que yo soy un criminólogo del siglo pasado. Sí, ya la mitad de mis grandes teorías, etcétera, para esta nueva criminalidad hay que construir cosas nuevas, ¿no? Esto quiere decir que ustedes, los criminólogos de ahora, van a tener que tener otro tipo de formación. Necesitan ser otra cosa, ¿sí? Porque a lo que nos enfrentamos ya es otra cosa. Lo que se ve, claro, lo que es muy visible, todavía es el crimen primitivo, que lo estamos sufriendo muy fuerte en México, que viéndolos, toda esta explosión de los sicarios, los narcos, dice uno, bueno, ¿qué ha cambiado? Y parecería que no ha cambiado nada, Parecería que lo único que ha cambiado es que ahora, en lugar de la quijada de burro con la que Caín mata a Abel, ahora lo que hay es cuerno de chivo. Y ese parece ser el cambio. Y no, hay por ahí un cambio de fondo que tenemos que estudiar y que tenemos que tener los nuevos criminólogos, ¿no? Y estas pues eran unas cuantas ideas, así como introducción. El maestro me dijo que yo venía a dialogar, entonces aquí termina mi monólogo y entramos al diálogo. Hola, mi nombre es Christopher, estudio criminología en segundo cuatrimestre y me gustaría preguntarle ¿cuál es el verdadero objetivo de nosotros los futuros criminólogos? Parece ser muy claro, ¿no? Es lograr disminuir la antisocialidad. Esto es, hay que irse con cuidado porque cuando hablamos de antisocialidad no forzosamente son delitos, no forzosamente lo que está tipificado. No se puede combatir la macroviolencia, por ejemplo, si no se puede combatir la microviolencia. ¿Ya? No nos podemos quedar nada más en este aspecto del delito y de los delitos graves, sino el panorama es muy grande. Lo estamos viendo con violencia intrafamiliar, por ejemplo. El problema que tenemos en las escuelas, que es muy interesante, lo que ahora se llama bullying, por ejemplo, si no logramos resolver esas pequeñas violencias, no vamos a resolver las grandes, ¿ya? Por eso la insistencia en que en el momento actual en toda escuela debería de haber un criminólogo, pero no en el sentido de los grandes criminales, no, de estas pequeñas violencias, de estas pequeñas conductas antisociales, de esos pequeños robos, porque de ahí es donde se va escalando. Ningún asesino, ningún criminal principió así matando, no, empezaron, van escalando a todo esto, lo que es teoría de carreras criminales, ¿no? Lo que necesitamos, ¿cuál es el objeto? Lo que necesitamos ahorita, y es importante, es abrir el abanico, y lograr que se acepte a los criminólogos en todos los medios y en todas las áreas, sobre todo para prevención. En otros países hay mucho de esto, por ejemplo, por decir algo, quizá uno de los técnicos más efectivos en selección de personal es el criminólogo, ¿no? Porque el psicólogo pues nada más aplica sus pruebas y dice si el sujeto da o no da, pero uno tiene el abanico completo, el abanico interdisciplinario, ¿no? Porque el sujeto puede ser muy inteligente y si le damos un trabajo y falla en lo demás, es al contrario, su peligrosidad, ya no les gusta hablar de eso, pero bien, es mayor
que si tuviera baja inteligencia. Y eso lo sabemos si tenemos el aspecto social y el aspecto biológico, el aspecto psicológico y el aspecto, etc. Entonces creo que básicamente el objetivo es bajar violencia, ¿sí?, en todos sus niveles, y de allí es claro que vamos a bajar delincuencia. Este es el camino. No es fácil, no es corto ni es rápido, ¿eh? Los políticos quieren, ya contraté mi criminólogo, ya mañana ya no hay problema. No, que hay que enseñarles que los verdaderos planes son a largo plazo, ¿no? Muy difícil las cosas a corto plazo. Se pueden hacer programas, hay mucha experiencia en esto, por ejemplo, todo lo que le llaman criminología ecológica, etcétera, el ataque por zonas, los hot points, los puntos rojos. Sí, claro, sí puede haber resultados como muy inmediatos, pero hay que tener cuidado de que el verdadero éxito es tener programas a largo plazo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Hola, mi nombre es Sara, estoy en Mixto, aquí en Vizcaya. Mi pregunta es, ¿en base a qué se ha basado usted para estudiar criminología? Porque según yo tengo entendido que escribe libros. ¿Alguna vez ha trabajado como criminólogo o ha estado en entrevista con algún delincuente o ha hecho algún perfil criminal? Porque se supone que en todas las universidades a nivel México se estudia usted, más lo que se nos ha comentado, ¿verdad?, algunos de mis compañeros, es que usted solo escribe libros. Bueno, fuera que me dejara nada más escribir. Mira, a ver, respondiendo, alguna vez está bueno. Primero estuve un año en el manicomio, de entrada. Mi servicio profesional, mi servicio como psicólogo fue en la vieja Castañeda. Ese sí era manicomio, no, ese sí, lo veo. Después, nada más 3 años, fui director general de reclusorios en el DF, obviamente director técnico. Sí, 3 años en la cárcel, muy bien, fueron buenos, aprendí uno mucho. Y yo, al contrario, estoy absolutamente de acuerdo. Si algo no me gusta son los criminólogos de escritorio, ¿no? Se sientan a pensar, ¿cómo será un serial? No, por favor. No, desde luego. Y después, la parte dura que oyó usted, los 3 años al frente, que estuve al frente de la Academia Nacional de Seguridad Pública, ¿no? El organismo cúpula de formación de la policía en todas sus áreas y en todos sus sentidos. De vez en cuando hay tiempo, sí he intervenido en algunos casos, curiosamente como perito en criminalística, porque ya veo que tengo también el diplomado en criminalística. Me gusta mucho el lugar de los hechos y todo eso, y sirve mucho. Yo a mis alumnos y a los que les recomiendo, sobre todo si tienen algún caso muy especial, visiten el lugar de los hechos, no se queden en la entrevista y en el expediente, no, vayan. En ciertos casos, estando en el lugar de los hechos, ya le cambió a uno totalmente la estructura, ¿no? Y luego de que, mira, bueno, sí, ahí sí hay secreto profesional, pero ¿qué le diré? Así los estudios macizos, el del Negro Durazo, por ejemplo, el de Caro Quintero, recibirlo, fue 85, cuando yo era director técnico de reclusorios, etcétera, etcétera. Sí, los conozco, algunos son buenos cuates, porque los criminales, o sea, de veras, si uno no les miente, y sobre todo si uno no les tiene miedo, lo respetan, ¿sí? Y es cierto que los peores criminales son los mejores reos.
no hay que fiarse de algunos psicópatas que de repente se disparan, pero en general, si sabe uno tener respeto y marcar la distancia, no, algunos terminan siendo hasta cuates y a veces aprende uno más de los delincuentes que de los libros, ¿eh? En eso tiene usted toda la razón. Y es lo que decía alguno de los grandes a los jueces, decía: yo recomiendo a los jueces que en lugar de leer muchas leyes, conozcan muchos hombres. Y eso a veces es cierto, ¿no? La verdadera criminología, pues es mucho como la criminalística, se aprende mucho en el campo, ¿no? No puede uno sentarse a escribir, a imaginarse cómo es un criminal, cómo es un crimen, cómo se descubre. Está bien para las novelas, pero ya para la cuestión de línea no, ¿eh? Entonces sí he estado en la línea en más de una ocasión, ¿sí? Y me llama mucho la atención. Hace un momento mencionó sobre los perfiles, el perfil del delincuente cibernético ha cambiado bastante. Entonces, esto me deja claro, no sé si estoy equivocado, que no nada más ese perfil, con el paso del tiempo va a ir cambiando todos los perfiles. Absolutamente sí, esa es una buena precisión. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si usa uno... Aquí estamos cometiendo un error en profiling, en perfilación. Bueno, dos errores. Uno, se está acostumbrando mucho a usar perfiles extranjeros. Los perfiles del FBI son excelentes, son los primeros que realmente hicieron perfiles, pero de ellos sus perfiles son para seriales o para terroristas. Fuera de eso no es otra realidad. Segundo, efectivamente, yo creo que los perfiles que se hicieron en el siglo pasado ahorita ya no son operativos. Yo mismo pues sí, eso, no le comenté los años que estuve en tribunales para menores, ¿sí? Y ahora que sale la nueva edición de mi libro de menores, y tuve que rehacer casi todos los perfiles que hice el siglo pasado, pues ya no funcionan. Un chamaco de hace 15, 20 años que iba a dar al tribunal no tiene nada que ver con los que están cayendo ahorita. Van cambiando los perfiles y hay que estar muy atento, porque además la misma realidad va cambiando. Mencioné cibercriminales porque ahí el cambio sí fue muy desconcertante, sobre todo porque al principio eran gente de muy corta edad. Ahora, lo que pasa es que esos fueron creciendo, y ahorita si empieza uno a buscar un cibercriminal pensando que es un chavo de 18, 19 años, de clase media, bla, 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 no es cierto, porque hoy ya cualquiera tiene acceso, primero, y segundo, aquellos chavos ya crecieron, ¿sí? Y a veces sí nos equivocamos, aunque si lo vemos todavía, los cibercriminales, los buenos para fraudes de veras, todavía son muy jóvenes, sexo masculino, eso llama mucho la atención, lo cual no quiere decir que no haya mujeres ahí. Yo, muy seria sospecha es que a ellas no las agarran, son más vivas que nosotros. No creo, porque los perfiles sobre todo se utilizan para dos cuestiones. Uno sí es para la cacería, ¿no? Tú tienes que buscar un sujeto más o menos con estas características. Pero ¿cómo se hace un perfil? Un perfil se hace a base de ir juntando todos los exámenes clínicos. Entonces ya cuando tengo 50, no sé, violadores de niños que tienen estas características, sé que mis probabilidades de que sea igual son muy altas, me puedo equivocar. Mi peor, a ver, ya que estamos en confianza,
yo creo que uno de mis fracasos así de los de veras, que sí me dolió, ni modo, fue con la Mataviejitas, ¿eh? Yo, mi perfil era absolutamente que se trataba de un hombre, ¿sí? Y ahí me equivoqué. Claro, tenía rasgos, sí, todo lo que quieran, pero ahí yo estaba materialmente seguro cuando me llamaron para eso y hice el perfil. Es de las veces que sí me he equivocado, ¿no? Entonces, cuidado, siempre hay, esto no es una ciencia exacta, ¿no? Entonces siempre hay un rango de posible equivocación, y en los perfiles, es lo que usted está tocando, están cambiando tan rápido que entonces las probabilidades de equivocación van subiendo, ¿eh? Hay que irse cada vez con más cuidado, ¿no? El perfil de un sicario del siglo pasado no tiene nada que ver con el perfil actual. El cambio fue descomunal, ¿sí? ¿Okay? Perdón, yo creo que sería ya una última pregunta por cuestión de tiempo. Y doctor, para que no se sienta mal, ¿cuántas mujeres se dedican a la lucha libre, no? En el caso de la perfilación de la Mataviejitas. Sí, debí de haberme dado cuenta. Que la luchadora. Una última pregunta, por favor. Sí, pues tenemos que... O un par. Dos. Mire, levantó la mano la compañera allá atrás y enseguida la suya. ¿Cuál es su opinión sobre de acuerdo con su experticia en los estudios criminológicos, sobre las teorías que explican la génesis del delito? ¿Cuáles quizás serán las que usted cree que explican mejor la génesis del delito? Porque estoy de acuerdo que varias tienen factores que son verídicos, que influyen y son verídicos, pero ¿cuál será la que usted para su opinión en este punto? A ver, eso es mucho más complejo de lo que parece. Miren, en primer lugar, hay que entrarle a teoría de niveles de interpretación. Si usted no, eso sí, por favor, márquenlo. Criminólogo que no maneja niveles de interpretación está perdido, no sabe dónde anda, ¿no? Entonces, a su pregunta vamos, ¿en qué nivel de interpretación? Porque si es en el nivel individual, lo único que vale es la clínica, no hay dos casos iguales. Lo que en este me explica el delito, en este no me lo explica, absolutamente no. Y a lo mejor este sí tenía familia desintegrada y este no. Se tiene uno que ir en clínica, se tiene uno que ir al caso concreto. Igual en la explicación conductual, hay que tener un cuidado enorme, no hay dos crímenes iguales, ¿ya? Este es el problema de los perfiles, nos dan una orientación, pero no hay dos crímenes iguales. Si usted se va a nivel general, eso es otra cosa. Ahí lo que se puede manejar es estadística. Y ahí sí creo que en el momento actual tenemos un serio problema, ¿eh? A nivel general no nos están jalando las teorías, ¿eh? Porque ¿cuál le gusta de lo más moderno? ¿Qué? Labeling approach, etiquetamiento. No, lo que pasa es que los narcos están etiquetados. ¿Qué? Por favor, digo, ¿de qué estamos hablando? No. Entonces más bien nos regresamos a lo que todos los narcos creen quinta foseto oxígeno. ¿Qué quinta foseto? No trae nada, hombre. Es que su mamá no los quería, entonces, es que no tienen madre. Bueno, a lo mejor, pues, no, el problema es grave.